Pues resulta que me gustaría decir que no he hecho actualización estos últimos 2-3 meses porque no he tenido tiempo, he estado muy liado, he tenido otras prioridades, pero el caso es que no ha sido así. Y es que desde hace 2-3 meses no me estoy sintiendo todo lo bien que me sentía al comienzo del tratamiento porque no estoy viendo ningún cambio. De alguna manera mi cuerpo se ha quedado estancado y me veo igual que siempre. Cierto es que una persona convive consigo misma 24 horas al día, 7 días a la semana y que yo no soy la persona más paciente del mundo. Uno tiende a compararse con referentes que tiene por chicos de YouTube, canales, o simplemente amigos que tienen transición en disposición de los cambios que se habían dado en mi cuerpo al inicio del tratamiento. Estaba bastante motivado porque tanto la voz como algunos rasgos físicos que nunca se habían dado en mi cuerpo, como por ejemplo tener vello, el hecho de que se me retirase la menstruación. Quizás no todo lo rápido que los esperaba, pero eran cambios, tanto físico como emocional. Yo los detectaba, sabía que estaban ahí. Incluso tenía mucha motivación porque ya empezaba a notar que arrancaba la cosa. Pero de golpe y porrazo no sé qué pasó, que he estado estancado 2, va para 3 meses. Los cambios que tuve los tuve y, y no he tenido más. De hecho, he tenido periodos de mucha disforia continuados, 2 semanas, de estar 2 semanas mal, de estar una semana bien, de volver a estar mal, y no solo por el tema del pecho, sino pues, por todo esto, ¿no? Ahora os voy a contar los cambios que he notado en el cuarto, quinto y sexto mes que se han dado, pero que no han ido progresando. Se han quedado como en stand-by, porque últimamente la verdad es que no me quiero ni sacar una foto ni aparecer en ningún vídeo. De hecho, no sé cómo voy a reaccionar cuando tenga que editar esto. Al hablar con mi endocrino la semana pasada me dijo que bueno, que aunque algunos individuos reaccionan de alguna manera, otros progresan más rápido que otros, sí que es verdad que tenían los niveles de testosterona bastante por detrás de lo que es deseable para este tiempo de tratamiento. Este Smart 6 meses en testosterona, bien entrados los 6 meses. Voy a intentar que esto sea un poquito más happy de lo que en realidad me siento y os voy a contar lo que he notado estos últimos 3 meses. El tema de la voz, siempre me lo mido con una grabación de móvil, siempre digo lo mismo todos los meses. Me ha bajado la voz, pero ahora desde el tiempo que siento que estoy estancado, me la noto más aguda. No sé si seré yo, no me he vuelto a grabar, ya lo miraré. Pero bueno, esta es mi voz, 6 meses en testosterona. Hace un mes fui a Barcelona a hacer unas cosillas que ya os contaré en otro vídeo. Que entraba en los sitios y la gente me leía como un chico. ¿Qué te pongo, chico? Muchas gracias, Rey. Aquí, ciertamente, la gente siempre te va a tratar como tú quieras que seas tratado. Los ingleses son educados para ser educados. Pero la prueba de fuego máxima era siempre volver a España. ¿Cómo me trataban al volver a España? Entonces, en ese sentido, creo que bien. Sin embargo, al volver aquí, fui a comer a un restaurante y me trataron de chica. Entonces es como... mierda. A lo mejor sí es verdad que me está pasando lo que creo que me está pasando. Y es que mi cuerpo está batallando contra la testosterona que le estoy administrando cada día que tiene. Eso sí, parece que las cosas buenas como la barba, la voz, la redistribución de la masa corporal, esas cosas todavía están teniendo tiempo, pero todo lo malo, y con todo lo malo me refiero a el acné. Muchísimo acné, muchísima grasa, es lo que he tenido estos últimos meses hasta, digamos, podamos llamarlo el estancamiento. Se me está cayendo muchísimo el pelo. Toda la línea del pelo se me está retrayendo muchísimo más de lo que ya de por sí estaba. Las entradas me avanzan muchísimo más de lo que estaba. Llegaba el pelo por aquí, ahora me llega hasta aquí. Por la parte de la izquierda todavía no se me nota mucho, pero vamos, y sobre todo por la línea de aquí. No sé si, bueno, no se notará una puta mierda, pero aquí veis que falta pelo, que se ve que falta pelo, que la línea era por aquí y ahora es por aquí atrás. Por aquí hay una calva. Y cuando me rapo, esto es pamear y no echar gota. La libido y el hambre han disminuido. No sé si esto es algo que tiene que pasar por el progreso mismo de lo que es el tratamiento en sí, o me está pasando por lo que os he comentado. La verdad es que ambas cosas se agradecen, porque por un lado me estaba volviendo un zollo, por otra estaba volviendo a revivir una etapa pseudo adolescente, no sé cómo llamarlo, en la que
mis hormonas me estaban controlando mi día a día. A lo mejor podéis pensar, chacho, pues te puedes controlar. Claro que te puedes controlar, pero se pasa muy mal y no es moco de pavo. No es algo de lo que mucha gente habla, porque supongo que también entra dentro de la privacidad de cada persona, obviamente. Pero es algo muy, muy incómodo. La nariz. Y diréis, vaya soberana gilipollas. Yo creo que tenía la nariz más fina, en plan femenina, y que se me está ensanchando así. Parece como un pepón aquí, tío. No me reconozco yo esta nariz. Sigo sin un maldito pelo por toda la cara. Por aquí, el bigote. Simplemente que ahora en vez de crecerme como en diagonal, está empezando a crecerme hacia abajo del labio. Por el resto de la cara, absolutamente nada. Ni por las patillas, ni indicio de salir, vamos. Ayer se me quedó el móvil sin batería, así que he decidido proseguir hoy cuando hay luces por la mañana. Así que prosigamos. De vez en cuando me salen gallos. Es que ya no sé si es una cosa de la testosterona, si es que de vez en cuando fumo, si es que de vez en cuando me pongo malo con un resfriado. Me salen bastantes gallos al hablar y ya hay notas a las que no puedo llegar cuando, por ejemplo, canto. Llega a un tope y no puedo subir de ese tono. Antes era una persona muy friolera y ahora resisto bastante bien el frío. Y a la vez he desarrollado una intolerancia al calor. Sobre todo me doy cuenta de esto cuando voy a la ducha. Yo solía ducharme con agua muy caliente hasta el punto de derretirme la piel. Y ahora esto me es imposible. Necesito abrir el grifo del agua fría porque si no es que me agobia simplemente el hecho del calor. Mi cuerpo está reaccionando diferente a las tolerancias de las temperaturas, digámoslo así. Vamos con cosas que considero buenas. Tengo pelitos nuevos, si bien es cierto que tampoco son ni muy duros, ni están encendidos, ni son masculinos. Sí son más de lo que yo tenía porque no tenía absolutamente nada de pelo, solamente en las zonas básicas del cuerpo y para de contar. Creo que resisto mucho más al ejercicio. Nunca he podido levantar mucho peso con los brazos, ni siquiera mi propio peso, y ahora sí que es verdad que estoy viendo resultados en cuanto a las flexiones, sobre todo en la primera semana o semana y media del pinchazo de testosterona. Y yo creo que ese subidón a mi cuerpo es el que le da la energía para poder levantar mi propio peso del suelo o ponerle de 20 a 22 kilos en las placas. Cuando pasa el efecto de la testosterona me cuesta mucho más. La menstruación se me ha retirado definitivamente. Si bien es cierto que cuando dejé de grabar vídeos todavía había un resquicio, el síndrome premenstrual todavía lo sentía aún no teniendo la regla. Esto últimamente solo me ha pasado una vez. Ya la regla no viene de hace por lo menos 3 meses. Creo que ya no va a volver más. Así que muchísimas gracias. He notado muchísimo la irascibilidad. En los primeros vídeos estaba muy contento porque hablaba de que no sentía el efecto de la irascibilidad de la que tanta gente habla. Mi frustración estos 2 últimos meses con el tema de la irascibilidad ha sido no por el hecho más de sentirla, sino por el hecho de no poder volcarla. No me gusta sentir sentimientos negativos hacia nadie. Más si cabe tener que guardármelos. Sentir estar de mala leche con alguien sin razón alguna frustra mucho más que el hecho solamente de sentirla, o sea, el plantearte por qué coño estoy así. Una vez más, no sé si es una cosa del tratamiento, si es una cosa del progreso o si es una cosa del receso, es que no lo sé. Creo que la forma de mi cuerpo está cambiando muy lentamente. Si bien es cierto que me tomo fotos cada cierto tiempo para ver los progresos, no sé si este tipo de receso ha afectado para que yo me vuelva a ver un poco más femenino o con formas más curvas femeninas de lo que estaba antes de los 3 primeros meses sobre todo. Voy a dejar fotos aquí que también he puesto en Instagram de mi espalda y cómo se va ensanchando mi tren superior. A ese respecto estoy muy contento porque mi máxima ahora es estar en el gimnasio para intentar invertir el triángulo. No solo el tren superior, sino la forma de los cuádriceps. Noto que ya no es algo tan femenino, sino que el músculo va haciendo la curva en una forma más masculina, digamos, aunque no me estoy centrando en hacer piernas ni en hacer nada que desarrolle el tren inferior. El resto de la musculatura va progresando adecuadamente. En mi brazo sin hacer mucha tensión y así haciendo tensión. Tampoco es algo desorbitado, pero sobre todo me estoy centrando ahora en ejercicios que desarrollen la parte que va del hombro, las fibras hasta el pectoral, con vista a la operación. Esta curva de aquí es la que me interesa en este momento. Sobre todo también el pectoral inferior, con vista a que la cicatriz en la osteotomía quede lo más estética posible una vez cicatriz. La última cosa que quería decir es que mucha gente me ha preguntado sobre el tema genitales, no solo cómo se van desarrollando, sino si me pienso operar, si no me pienso operar. Quiero dejar claro una cosa y de muy buena manera para que todo el mundo lo entienda.
Da igual que seáis personas que estáis dentro del mundo trans como personas que estáis fuera del mundo trans. Para mí mis genitales es una cosa muy privada. Yo no voy preguntando por los genitales de nadie, ya sea una persona cis o una persona transexual. Entonces no me gusta que tampoco me lo pregunten a mí. Hay gente para todo, gente que tampoco le importa dar este tipo de información, pero yo personalmente prefiero no hacerlo. Y no solo en el tema operaciones, sino también en el tema transición. Entonces, ¿cambian los genitales? Sí, sí que cambian, muchísimo además. Haré un vídeo sobre esto para que todo el mundo lo entienda y se informe y sepa cómo va la cosa. Pero nunca voy a hablar de los míos directamente, ni por supuesto voy a poner una foto, ni un vídeo, ni absolutamente nada. Lo mismo aplica para operaciones. Yo hablo de mi mastectomía porque es algo que vais a ver y porque es algo que me apetece compartir. Pero el hecho de que yo tenga en mente o no lo tenga una faloplastia, una metodoiplastia o una histerectomía, no lo vais a ver. Lo haga o no lo haga en el futuro es algo que no vais a saber. Siento mucho si esto es foco de interés por parte del morbo de alguien, pero oye, las cosas son así. Nada, con esta ilustración os dejo y este ha sido mi vídeo de 6 meses de testosterona. Me hubiese gustado mucho que fuese mucho más icónico de lo que al final ha sido, pero es lo que es. Este es mi aspecto a 6 meses de tratamiento y bueno, espero, tal y como he dicho, que la próxima vez que nos veamos tenga un aspecto un poco más como me gustaría ver. Así que, chao chao, hasta luego, buenas tardes.